Jóvenes, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes, tardes, Licen. Sí, le escuchamos. Buenas muy tardes, buenas Licen. tardes. Por favor, me ayudan diciéndome si me escuchan fuerte y claro. Lo que pasa es que en la clase anterior no me están escuchando. Sí, Licen, sí, lo escucho. Ya, muy bien, gracias, gracias con todos. Bueno, jóvenes, a ver un ratito. Ahí creo que me están viendo. Sí, ahí me están viendo ya. Jóvenes, bueno, de mi parte, pues, como es la primera clase que tenemos en el año lectivo y casi ya estamos en la mitad del mes, pues no está más que desearles a ustedes un comienzo de año muy bueno, que no sé, tal vez se plantearon objetivos este año, que los cumplan. Tal vez entre uno de esos objetivos sea pasar este año lectivo, pues esperemos que sí, que pongan todo ese esfuerzo para que pasen ustedes. Y de mi parte, pues, como Eduardo Quesada, pues, a ustedes desearles un feliz año y que este año, pues, lectivo, pues, sigamos trabajando así como venimos trabajando. Ustedes ya vieron en la presentación de la diapositiva un nombre, ¿no es cierto? Que es vector, perdón, que es notación científica, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de ese tema. Pero antes de tratar ese tema, tenemos varios puntos que tratar. Ha habido algunos, en en estas semanas, estas primeras semanas de este mes, ha habido reuniones con docentes y directivos en los cuales pues nos han hecho llegar algunas quejas, algunas inquietudes, hay también bueno, algunas inquietudes de los padres de familia. Entre una de ellas es este, que, bueno, yo voy a considerarlo, yo creo que el docente tutor de ustedes ya le debe haber indicado, pero bueno, yo les voy a recalcar de nuevo. Entre una de ellas ha habido denuncias de que los estudiantes no están recibiendo pues clases donde deberían ser, en un lugar acorde a la educación. Entonces, por ende, lo que es inspección general y inspectores de la tarde y la mañana, pues ellos estarán entrando o saliendo de las clases presentes, pero siempre y cuando ustedes nos ayuden con sus cámaras, ¿sí? Entonces, yo sí les pido de favor, en las clases de matemáticas, por favor, ustedes encender sus cámaras, ya sea los primeros 10 minutos o los primeros 15 minutos. ¿Por qué se debe esto? Porque se ha habido denuncias, pues o ha habido reclamos donde los estudiantes están recibiendo las clases en la cama, incluso acostados, echados ahí, ¿no es cierto? Sin ningún lugar acorde a la educación, o también están incluso en locales o negocios de sus padres, donde no debería ser así. Recuerden, cuando nosotros comenzamos el año lectivo, yo les decía una cuestión, pues, de esto, que ustedes deberían buscarse un ladito en su casa, ya sea una mesita o un asientito y sus medios tecnológicos para poder recibir las clases. Entonces, jóvenes, en resumidas cuentas, sí les quería pedir de favor, pues, que enciendan sus cámaras, por favor, para proseguir. Sí. Estoy esperando todavía. Por ahí parece que Eric nos ayudó. El resto, por favor, eso, muy bien. Michelle, muy bien, gracias. Estoy esperando el resto, por favor, jóvenes. Muy bien, Brian Ortiz, Eric Silva. Ya. Continuamos, por favor, espero a los demás, si no, no puedo continuar, jóvenes. Gracias, Altamirano, Villasís Altamirano, perdón. Neisel Moreta, muchas gracias. Sigo esperando, por favor, jóvenes. Ya, Cisalema, Keren también, muchas gracias. El resto, por favor, sigo esperando.
Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes con todos. Ya, gracias María Jaro. Bueno, y gracias con todos que están ayudando. Jóvenes, entonces vuelvo y repito, siempre en las clases de matemáticas, bueno, en todas las clases sería, porque las reuniones que hemos tenido hablamos en el mismo lenguaje todos los docentes, no solamente yo como matemáticas, sino todos. Entonces, me parece que todas las clases de todos los docentes, ustedes deberían encender sus cámaras. Y como vuelvo y repito, en las clases de matemáticas yo les rogaría los primeros minutos, 10, 15 minutos y luego apagan, ¿sí? Entonces eso sí les rogaría, jóvenes. Y también, por favor, buscar un lugar óptimo en casa donde recibir las clases de forma que nadie les interrumpa y acompáñense siempre de un cuadernito o de un lapicerito para que ustedes vayan anotando los puntos más importantes y luego ustedes se acuerden, ¿sí? Eso les rogaría yo de mi parte como docente. ¿Ya? Muchas gracias, jóvenes. Ahora sí, voy a permitirme compartir mi pantalla. Sí, mi pantalla. ¿Me ayudan, por favor, diciéndome si me están observando la pantalla ahí? Sí, Licen. ¿Ya? Sí. Listo, muchas gracias. Ya, gracias. Entonces, como ustedes ven, el tema del día de hoy es notación científica. Pero antes de empezar, como dice ahí la diapositiva siguiente, vamos a tratar algunos puntos. Y si ustedes tienen alguna duda, tienen todo el derecho de preguntar, jóvenes, ¿ya? En la siguiente diapositiva, lo que ustedes están viendo en pantalla, nos dice algo muy importante. Miren lo que está aquí en letras rojas. Aquí esta parte dice proyecto 3 es igual al proyecto trimestral, ¿sí? Considerado como examen trimestral. ¿Qué quiero decir con esto, jóvenes? Yo creo que ya esta semana ya todos los docentes ya les dijeron lo mismo, pero bueno, como vuelvo y repito, no está de más como yo docente de matemáticas recalcarles, ¿sí? Y que quede claro, pues, en este principio, para que ustedes luego no tengan problemas. La actividad que ustedes van a realizar, ¿sí? Van a realizar, las que les voy a indicar este día, es considerado como ustedes, como, digamos, como anteriormente, como examen trimestral. Aunque no es un examen, porque ustedes saben que un examen es una hoja con preguntas y ustedes van respondiendo y luego presentan esa hoja. No, es considerado como examen trimestral. O sea, la nota que van a ustedes a realizar, ¿sí? La actividad que van a realizar en estas semanas, ya luego ya les voy a explicar por qué les digo semanas, es considerado como examen trimestral. La actividad que van a realizar y la que les voy a indicar este día sale, no es que nosotros inventamos, yo como docente me he inventado, no, esto sale de un proyecto, del proyecto número 3 que están viendo al lado, la imagen están viendo al lado izquierdo, ahí dice proyecto número 3 que es el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Los pongo aquí les pongo el proyecto, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar ese proyecto, tiene aquí varias materias, entre unas de ellas pues está matemáticas y es la actividad donde sale la actividad que van a ustedes a realizar y considerada como examen trimestral, o sea, la nota que ustedes saquen ahí es examen trimestral. Ya, miren, entonces la anotación científica está entre una de ellas y es la que vamos a realizar o a ver esta tarde. ¿Sí? Me regreso a las diapositivas otra vez. Aquí tengo una distribución de parciales, ¿sí? De parciales. Ustedes saben, en las primeras clases les indicaba yo que este año lectivo, bueno, como todos los años lectivos, siempre hay 2 trimestres, pero la particularidad de este año lectivo es que cada trimestre ahora trae solo 2 parciales, ¿sí? En total ustedes van a tener 4 parciales. Cada parcial es de 10 semanas cada uno. Ustedes, el primer parcial se terminó hace mucho tiempo, ¿sí? Ustedes presentaron su portafolio, ya se les calificó. Ahora, el parcial número 2 ya terminó también, ¿sí? Escucharán bien, jóvenes, ya terminó el segundo parcial con las actividades que ustedes tienen en matemáticas, ¿sí? Entonces, yo las actividades que ustedes tienen en matemáticas son las que les voy a calificar. Apenas son 3 actividades que ustedes tienen en lo que es matemáticas en su curso, ¿sí? Lo que les he dado yo, lo que les he mandado. Esas 3 actividades van a ser, evaluadas, ¿sí? O sea, yo les voy a recibir para poderles la nota de ustedes de segundo parcial, ¿sí? De segundo parcial. Entonces, como ustedes es debido, pues ya como se terminó el segundo parcial, ahora tocaría el examen trimestral, como antes se hacía, ¿no es cierto? Pero como vuelvo y repito, la actividad que ustedes van a realizar, o la que les voy a indicar el día de hoy, es considerada como examen trimestral y esa es la nota que ustedes van a tener, si la hacen bien, claro, si están bien, ya vamos a ver una rúbrica que existe para poder calificar, ¿sí? Me paso a la siguiente diapositiva.
Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva dice finalización del primer quimestre, mes de enero. Las fechas son desde el 4 al 29 de enero. ¿Sí? En total son 20 días. Y para recibir estos actividades, incluso también el portafolio que ustedes tienen de segundo parcial, están las fechas desde el 25 al 29. En general, o sea, hablando a nivel nacional, pero en nuestra institución, en la institución de nosotros, en la Teresa Flor, las autoridades han quedado claro que van a recibir, escucharán bien, por favor, jóvenes, estos portafolios y esta actividad que va a reemplazar el examen quimestral se va a recibir entre los días 25, 26 y 27 de enero. No sé exactamente qué día le tocará noveno, ¿sí? Pero ya les estoy adelantando. Solamente son esos días que se va a receptar los portafolios y la actividad que les voy a indicar el día de hoy. Entonces, 25, 26 y 27 de enero. ¿Ya? No más, de ahí pasado eso ya comenzaría a bajar las notas porque no presentan en la fecha que son. Entonces, las actividades que ustedes van a realizar en estas semanas, pues obviamente tienen que estar antes del 25 ya resueltas. ¿Ya? Eso es lo que nos dice en esta diapositiva que ustedes están viendo en pantalla. Observen, mire. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice. Por aquí dice del 1 al 3 de febrero, bueno, esto ya nos compete a nosotros como docentes. Pero ustedes lo que tienen que acordarse es del 25, 26, 27, las fechas donde tienen que presentar estas actividades y el portafolio, obviamente, ya todo concluido. Como dato adicional, miren, aquí dice segundo quimestre. Miren, para que ustedes sepan, les he puesto esto, inicia el 4 de febrero y concluye el 30 de junio. ¿Sí? O sea, ahí están las fechas. También puede suceder algo que se adelante en unas 2 o 3 semanas, pero no creo que más. Pero bueno, entonces ustedes ya tienen ahí la fecha, la noción cuando se termina este año lectivo. Claro, para las personas que no tienen ningún problema, terminaría el 31 de junio. Y bueno, ustedes ya saben, supletorios y todo eso ya concluiría después, ¿no es cierto? Eso, jóvenes, es sobre esto de las fechas que tienen que presentar las actividades. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Si me están escuchando o no? Sí, lo escuchamos, dicen. Ya, muy bien. Muchas gracias, Neisser. Bueno, continúo entonces. Esta rúbrica, miren, la que ustedes están viendo, digamos lo que están viendo en pantalla no es más bien que todas las asignaturas donde cada tutor va a recibir cada nota de cada uno de los docentes. Entonces aquí iría las asignaturas, miren aquí, observen, miren la pantalla. Asignatura 1, asignatura 2, asignatura 3, 4, bueno, iría matemáticas, ciencias naturales, bueno, lo que ustedes están viendo, ¿no es cierto? Estudios sociales, etcétera. Todas las, creo que son, me imagino que son 8 o 7 materias lo que ustedes ven. Entonces iría aquí. Esta rúbrica es para cada estudiante, ¿no es cierto? Y con cada uno de sus notas que están en la parte derecha, miren, nivel de desempeño, muy superior, superior, medio, bajo y no realiza. Este nivel de desempeño tiene una rúbrica, que es con la cual nosotros vamos a calificar la actividad que van a hacer el día de hoy. Miren, esta rúbrica que están viendo ahí. ¿Sí? Entonces la escala va desde el 10 hasta el 0, ¿ya? Y pues cada uno es, por ejemplo, el muy superior, pues 10 sería cuando el estudiante desempeña o demuestra apropiación y desarrollo de los temas estudiados en relación con el indicador de evaluación de manera muy superior a lo esperado. Y pues si no realiza, bueno, aquí van todos, ¿no es cierto? Aquí ustedes ya conocen esto. Al final, pues si no realiza, tiene 0. Ahí como está, miren, 0. El estudiante no realizó el proyecto o no realizó la actividad que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, esta es la rúbrica que ustedes van a realizar, ¿sí? Que ustedes van a tener, perdón, para poder calificar el trabajo que van a hacer la actividad. ¿Ya? Tengo también por aquí la actividad que van a realizar, luego vamos a ver el tema de notación científica. Miren, la actividad que van a realizar, ya saben ustedes, está en documentos, es este documento que siempre les envío. ¿Sí lo están observando? Sí, licenciado. Sí, ya, muy bien. Miren, entonces, aquí ustedes pueden observar, ya saben ustedes, actividad de fin de primer quimestre en matemáticas. Aquí está la fecha de entrega. Miren, aquí para que ustedes mismos tengan conocimiento, y les he puesto en rojo las indicaciones, ¿sí? Aquí les he puesto incluso en mayúscula con letras grandes, proyecto 3 es igual al examen del primer quimestre.
para que ustedes entiendan la importancia de esta actividad de la que van a realizar, ¿sí? Entonces, miren, aquí está el nombre del proyecto. El nombre del proyecto en sí, el nombre del proyecto que nos da el Ministerio de Educación se llama Decisiones Responsables que Cuidan mi Planeta. Y el nombre de la actividad que ustedes van a realizar en este momento, pues, o más claro, la actividad para matemáticas es causas del deterioro del planeta y su impacto en nuestra sociedad, notación científica. ¿Ya? Entonces, en sí lo que vamos a ver es notación científica. Lo que van a realizar ustedes, ¿sí? Pondrán atención por favor, lo que van a realizar ustedes es estos dos puntos, miren, los que están subrayados con azul, ¿ya? Son no más que preguntas. Entonces, y todas estas dos preguntas tienen que solamente dar en una hoja, ¿sí? O sea, no dos, ni tres, ni cuatro hojas, en una sola hoja. Entiéndase una hoja las dos caras que tiene, ¿sí? Entiéndase una hoja las dos caras que tiene. Miren, aquí observen mi pantalla, va mi cámara, entonces yo estoy mostrando una hoja. Entonces, una hoja, las dos caras, porque a veces me preguntaban, ¿solo es una cara? No, las dos caras que tiene. La hoja, pues ustedes tienen que realizar estos ejercicios que están aquí. Los ejercicios que ustedes ven aquí en pantalla no es más que de notación científica, ¿sí? Del tema de notación científica, que me imagino que, bueno, que ya lo han visto, ¿sí? Entonces, si no es así, pues nos vamos a tomar el día de hoy lo que significa notación científica. Miren, por ejemplo, leamos el primero. Dice, resuelve los siguientes ejercicios. A. El tamaño promedio de un glóbulo rojo es aproximadamente 0,000, bueno, ahí está todo este número, 75 milímetros, perdón. Escribe este número en notación científica, nos dice. Entonces ustedes deberían cambiar este número en notación científica. Literal B, también igual, ¿no es cierto? Aquí nos da un número escrito en decimal y otro escrito en notación científica. Les hace unas preguntas, ¿cuántas células más que un recién nacido tiene un adulto? Ustedes tienen que ir respondiendo según los datos que les dan aquí. En el 2, en cambio, es contestar todas estas preguntas que ustedes ven, incluso investigar un poco, pueden investigar en internet estas preguntas. Sí, entonces es investigar un poco de lo que nos están preguntando aquí. Entonces son dos preguntas, dos ejercicios que ustedes tienen, perdón, dos preguntas que cada uno tiene sus ejercicios donde tienen que ustedes responderlas en una sola hoja. Eso tienen que presentar ustedes en una sola hoja, nada más. Vuelvo y repito, no dos ni tres, solamente en una sola hoja. ¿Ya? Y al final les he puesto pues la rúbrica con la cual va a ser evaluada o más claro calificada esta actividad. ¿Sí? Esta actividad de aquí va a tener, ustedes pueden la van a realizar más claro esta semana y la próxima semana. La próxima semana les adelanto, pues la próxima semana no va a haber ninguna otra actividad más, ¿sí? De matemáticas, lo que se refiere. Entonces ustedes solo van a dedicarse a realizar estas actividades, ¿sí? Y las demás, bueno, de las demás materias. Ustedes no sé si ya les mandarían o no, bueno. Entonces ustedes se van a dedicar a realizar nuevamente en esta semana y la próxima estos ejercicios. La próxima semana no va a haber clases, pero sí me voy a conectar virtualmente y voy a hacer la conexión virtual para alguna duda o pregunta que ustedes tengan sobre los ejercicios que están aquí, que estén realizando, si tengan alguna duda, me pregunten y si no, pues terminaría ahí y ustedes me presentarían en las fechas que ya les aclaré, ¿ya? Esto es las actividades que van a realizar, ¿sí? Ustedes, como pueden observar, ya están en el equipo de Teams. Igualmente ya les voy a poner en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta de las actividades que van a realizar? Jóvenes, ¿alguna pregunta de las actividades que van a realizar? Por ahí Isabel nos quiere decir algo. Le hice una pregunta del portafolio. Ya, dígame, Eric. ¿Cuántas actividades solo tenemos? Como vuelvo y repito, ustedes las actividades que han tenido, pues estoy hablando del segundo parcial. El primer parcial ya pasó, ¿no es cierto? Ustedes tienen su nota. Voy a ver el segundo parcial. En el segundo parcial ustedes tienen exactamente, a ver, déjenme un ratito que se abra aquí. Ya, exactamente tienen ustedes 3 actividades. ¿Sí? Sí, 3 actividades. ¿Cuáles son? La primera fue la consulta, ¿sí? Una consulta que les mandé a hacer. Ustedes ya la tienen muy claro esa parte de la consulta.
También tenemos la segunda actividad fue en cambio de los números irracionales, fue ejercicios que se les dio una clase también de los números racionales. Y la tercera actividad fue el proyecto de nutrición, ¿sí? Que les envié en el grupo. E incluso ahí están les envié el PDF, e incluso ahí estaba todo explicado lo que van a realizar, que no era más que de ecuaciones, que ustedes ya vieron, eso ya abordamos en el primer parcial, entonces por eso, por ende, no hubo más que explicación ahí, sino que realicen nomás la actividad. Entonces, en total, resumidas cuentas, son 3 actividades que tienen que presentar en el proyecto, en este segundo parcial. ¿Sí? Gracias, Licen. Ok. ¿Más preguntas, tal vez, jóvenes? Los veo muy callados. Luego pregunto yo. ¿Sí? Pónganse, por favor, cualquier duda que tengan. No tengan esa vergüenza, jóvenes. Aquí estamos para equivocarnos. ¿Sí? Yo me puedo estar equivocando como docente. ¿Sí? Todos nos podemos equivocar. ¿Sí? Entonces, no tengan esa vergüenza de que pregunto y me voy a equivocar. Sino es más bien para que vayan aprendiendo, jóvenes. ¿Sí? Entonces vayan perdiendo ese miedo, no sé, digámoslo así, vergüenza. Sí, miren, Jonathan feliz con su hermano ahí, los dositos ahí. Entonces, miren, eh, poner atención en las clases es ustedes concentrarse si tienen alguna pregunta. Claro, hay temas que nosotros hemos abordado que ya son temas que ustedes ya han visto hace mucho tiempo. ¿Ya? Bueno, vamos a abordar entonces ahora sí el tema que ustedes les piden en el. Dígame. Una pregunta, para este proyecto también tenemos que hacer una carátula aparte para el proyecto. Me habló Erika, ¿no es cierto? Disculpe. Sí, Erika me habló. Ya, Erika. No, exactamente no, porque ustedes lo único que van a presentar es las actividades que se les pide por materia y ustedes van a juntar todas estas actividades un solo portafolio, una sola carpeta, digámoslo así. Ustedes lo van a juntar a todas estas, ya digamos 8 materias que tienen o 7 materias, no me recuerdo muy bien. Ustedes sabrán, ¿no es cierto? La juntan a todas estas y presentan en un solo portafolio. ¿Ya? Entonces no es necesario que hagan carátulas por cada una de las materias o en mi caso, en mi materia, ¿sí? Entonces ténganlo presente eso. Lo único que me van a presentar es la hojita con estas actividades que les he dado recién. Ya, Lice, muchas gracias. Ya, muy bien, Erika. Paso entonces al tema del que vamos a abordar el día de hoy, que es notación científica, la que están ustedes observando en pantalla. Observen, mire. Me parece que este tema ya lo han abordado en cursos anteriores, en octavo, ¿sí? ¿Es así o no? ¿O es un tema nuevo? A ver, les pregunto a todos. Yo no me acuerdo, Liz. Ya no se acuerda, pero bueno, sí lo han abordado, ¿no es cierto? Anteriormente. Ya. El resto no nos dice nada. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, notación científica. Vamos a tener el objetivo de esta tarde para ustedes como estudiantes, ¿no es cierto? No como docentes, sino para ustedes como estudiantes, es aplicar las potencias de números reales con exponentes enteros para la notación científica. Ese es el objetivo. Entonces, si hablamos de notación científica, ustedes acuérdense, siempre va ligado de potencias, ¿sí? Entonces, si yo quiero un poquito dominar, ¿sí? O saber cómo hacer la notación científica, tengo que revisar anteriormente el tema de potencias. ¿Sí? Entonces, potencias ya lo vamos viendo desde la escuelita hasta ahorita que ustedes están en noveno, ¿no es cierto? Entonces, les pido de favor, pues, en su casita, pues, si no nos acordamos un poco de potencias, recordarlo, ¿sí? Más que todo las propiedades de las potencias. Entonces, tengo que tenerlos muy claro para luego nosotros entender lo que es notación científica. ¿Ya? Entonces, esto es como un conocimiento previo, lo que deben hacer para entender esta parte de notación científica. La notación científica. Pongámoslo así, ¿qué quiere decir notación científica? A ver, en lo que respecta a lo que es matemáticas o lo que respecta a lo que es física o todo el entorno social donde nosotros estamos, se manejan números muy grandes, ¿sí? Números muy gigantescos o también números muy pequeños
demasiado pequeños. Por ejemplo, ustedes solo imagínense o supónganse un número el más grande que puedan ustedes suponerse, ¿sí? O imaginarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer con ese número si tuviéramos dos, tres números desde el mismo tamaño y poderlos multiplicar y poderlos dividir y poderlos, no sé, sacarle la potencia? Entre más nosotros trabajemos con estos números muy grandes o muy pequeños, se nos va a hacer muy difíciles estas operaciones, ¿sí? Un ejemplo de estos números muy grandes, por ejemplo, las masas de los astros, por ejemplo, las masas del Sol, ¿sí? O de los planetas gigantescos, o más claro, la masa de toda una galaxia, ¿sí? Las distancias que existen entre ellos, de estos planetas. Ustedes saben muy bien que las distancias no son cortitas de 1 metro o 2 metros, son distancias muy, muy, muy gigantescas. Entonces, para nosotros manejar, o más claro, en matemáticas, para manejar estos números grandes, gigantescos, o números pequeños, muy pequeños, eh, llega o nace lo que conocemos como notación científica, ¿sí? Nace lo que conocemos como notación científica. Entonces, en ella tiene la gran importancia las potencias, ¿sí? Y más que todo la potencia es de 10, con base 10. Entonces, por eso les vuelvo y repito, es muy importante conocer previamente lo que son las potencias, cuáles son sus partes y sobre todo las propiedades de las potencias, ¿sí? Para nosotros entender un poco de la notación científica. Veamos aquí lo que nos dice un poco aquí la diapositiva. Miren, existen numerosos contextos donde aparecen números muy grandes o muy pequeños. Las masas de los astros, las distancias interestelares son cantidades muy grandes, el peso de los átomos, el diámetro de un glóbulo rojo. Miren, un glóbulo rojo. ¿Alguien de ustedes ha visto un glóbulo rojo? ¿Qué me dice? Por ahí alguien nos quiere aportar algo. ¿Qué nos dice Lisbeth Garcés? Buenas tardes. Lisbeth. Mande, Licen. Muy buenas tardes, Lisbeth. Lisbeth, ¿ha Buenas visto usted un tardes, glóbulo Licen. rojo? ¿Ha visto usted un glóbulo rojo? Lisbeth. Se nos fue Lisbeth. Vamos a preguntarle a Eric. Eric Silva. No, Licen. Ya. Y más o menos podemos nosotros darnos cuenta. Eric nos dice que no, ¿no es cierto? Pero podemos darnos cuenta de que será muy grande o muy pequeñito un glóbulo, un glóbulo. ¿Qué dice usted, Eric? Pequeño. ¿No es cierto? Muy pequeño, que casi no lo podemos observar con nuestros ojos, sino más bien nos tenemos que ayudar con herramientas como son el microscopio, ¿no es cierto? Entonces casi, bueno, el que ha tenido la suerte pues de ver un microscopio, estos glóbulos, pues a muy buena hora, pero en cambio con nuestros ojos no podemos observarlo, entonces son muy pequeños y cuando existen estas cantidades muy pequeñas, pues también dentro de la notación científica, ¿ya? Volvamos a la diapositiva. Dicen, para trabajar con estas cantidades, con las cantidades que estamos observando, existe la notación científica. En ella tienen gran importancia las potencias de 10, nos dicen, ¿no es cierto? Miren aquí esta parte de estos dos esferas o estos dos gráficos que tenemos nosotros en la parte izquierda inferior. El diámetro del Sol es, miren, 1392000. ¿Cómo podemos llamarlo a esa cantidad? A ver, alguien que me ayude a leer esa cantidad. A ver, Jonathan. Jonathan está observándonos ahí. Jonathan. Licen. ¿Qué tal, Jonathan? Jonathan, ¿cómo leeríamos esta cantidad de aquí? La que estoy subrayando ahí en pantalla. 1.392.000.000. A ver, Eric nos está ayudando. A ver, Eric, siga. Jonathan, no sé qué pasó, qué sucedió. 1.392.000.000.000.
De metros, ¿no es cierto? Eso, de metros. ¿Ya? Miren, donde dice Derek nos está diciendo pues que es 1.392.000.000.000 de metros. Es el diámetro del Sol. Miren esa cantidad. Esa cantidad muy, muy gigantesca, ¿sí? También al lado derecho de esa misma cantidad está el mismo diámetro del Sol, pero con una notación científica, ¿sí? La notación que ustedes están observando ahí. Como ustedes pueden observar, son números, ¿sí? Acompañados por un por. Miren, aquí está el signo del por. No es el signo de punto decimal, sino es el signo del por con una potencia de 10 elevado a la 9. Miren, la potencia. Entonces, siempre, siempre, en este caso la notación científica siempre va esto. El por 10 elevado a alguna potencia, ¿no es cierto? Entonces, tenerlo muy, muy claro. Ya vamos a ir viendo cómo transformamos de esta notación decimal, que es llamada notación decimal, la que acabó de ayudarnos Eric a mencionar, le llamamos notación decimal a notación científica, que está al lado derecho. ¿Ya? También tenemos otro ejemplo. Miren, el diámetro medio de un átomo. ¿Sí? Átomo, está hablando de, incluso está muy pequeñito ahí. ¿Sí? Podemos imaginarnos que es más pequeñito que eso todavía. El diámetro de ese átomo es la cantidad que estamos viendo, observando aquí, miren. ¿Sí? ¿Cómo podemos leer esa cantidad? A ver, Keren Cisalema. Buenas tardes. Keren Cisalema, buenas tardes. ¿No está? Listo. Joven, ese es el problema también que había en estas reuniones de que dejan abierto y no simplemente no responden. María José Poma, muy buenas tardes. No, no se encuentra tampoco. Solo diciendo 00000. Brian Ortiz, muy buenas tardes. A ver, Brian, ¿cómo sería? ¿Cómo podemos decir ahí? 0.000.000. ¿Millones será? A ver qué nos dice el resto. ¿Será que podemos decirle millones ahí, en esa cantidad? Bueno, jóvenes, me parece que están muy, muy apagados al día de hoy. ¿Cómo Dígame. Siga. No millones dicen porque es infinita la cantidad. Infinita la cantidad. En este caso, pues como es una cantidad muy pequeña, ¿sí? Puede ser, como dice su compañía, muy infinita, pero infinita pequeño, ¿no es cierto? Muy pequeña. Entonces, como nos dice su compañero, es verdad. Aquí en esta parte de aquí, pues simplemente nosotros cuando tratamos de números con decimales, simplemente decimos 0,00, ¿sí? O seguido de 6 ceros, ¿sí? Podemos decir de esa forma para nombrarla esta. En realidad, aquí podemos aclarar, ya vamos a ir viendo cómo lo podemos llamar a esta parte de aquí. Tiene sus nombres, así como tiene el miles, tiene kilos, también que ustedes han escuchado, también tiene sus nombres. Ya vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Lo primero que ustedes están observando entonces es la cantidad decimal, pero es una cantidad decimal muy pequeña. Y la que está más abajo, inmediatamente abajo, es la misma cantidad, pero en una medida de notación científica. ¿Sí? Miren, aquí otra vez pueden observar que está en la potencia de 10, ¿sí? Acompañado de su exponente. Pero como ustedes pueden ver ahí, el exponente es negativo. Entonces, miren, podemos nosotros aclarar que cuando una cantidad es muy pequeña, el exponente es negativo, y cuando la cantidad es muy gigante y transformada a notación científica, el exponente es positivo. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en resumidas, notación científica se la utiliza ¿qué es notación científica? Es utilizada para poder nosotros simplificar esos números gigantes o simplificar esos números pequeños. Para eso es utilizada en matemáticas o en física que van a ver ustedes después, ¿sí? Y bueno, en otras materias, química también que se utiliza, bueno, etcétera. Continuemos. Miren, aquí en esta diapositiva tengo las potencias de 10. Es muy importante tener esto en cuenta, las potencias de 10 y el concepto de potencias, ¿sí? Cuando una potencia está elevada a 0, es siempre 1, cualquier número, en este caso el 10.
¿sí? Si está elevado a la 0 es 1. Si este mismo número está elevado al 1 es el mismo número. Es obvio, ¿no es cierto? Porque se multiplica por el mismo número. Y así sucesivamente. Miren, si está 10 elevado a la 2, sería W, multiplicar 2 veces, que sería 100. Bueno, ustedes ya lo conocen muy bien. 3, 10 elevado al cubo, pues sería 3, que sería multiplicar 3 veces. Pero también está la otra parte. Cuando existe potencias con los exponentes que tienen número negativo, como ustedes están viendo, lo que acabé de encerrar, ¿sí? Esta parte de aquí nos dice 10 elevado a la menos 1. ¿Qué significa? Es igual, o ¿a qué es igual esto? Es igual a tener una fracción, donde siempre en el numerador es 1 y abajo en el denominador es 10 elevado a la unidad, o sea, sacarle ese menos 1 y podemos proseguir con... podemos ayudarnos con una calculadora para poder sacar esta cantidad que tenemos aquí, 0,1, o también podemos dividirla, como nos han enseñado nosotros. También tenemos el 10 menos 2, miren, si tenemos 10 elevado a la menos 2, nosotros podemos transformarla en una fracción, asimismo, con el 1 en la parte del numerador y en el denominador 10 elevado al cuadrado. Igualmente procedemos a poder sacarlo esto con una calculadora o simplemente como nos ha enseñado a dividir, ¿no es cierto? Y así con el 10 a la menos 3. Hay que tenerlo muy en claro esto, y les he puesto esto es porque siempre nos vamos a tratar de la potencia de 10 en la notación científica. Entonces yo tengo que tenerlo claro cuando es negativo y cuando es positivo estos exponentes en una potencia. Recuerden que el número pequeñito que está más arribita de este número, pues, o de la base que le llamamos en la potencia, de la base 10, se le llama exponente. Continuemos. Miren, aquí están los nombres de lo que acababa de preguntarles a ustedes. Aquí están algunos nombres de algunos números que se nos hacen gigantes. Por ejemplo, comencemos siempre comienzan con el 1, ¿cierto? 10 elevado a la 0 es 1, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos con números más grandes, por ejemplo, 10 elevado a la 1, que sería 10, tiene el nombre de deca. De ahí viene el nombre de decámetros o decilitros también que le saben llamar, o decalitros. Miren, después sigue 10 elevado a la 2, que ustedes están viendo aquí, que equivale a tener 100 o multiplicarlo por 100 a la cantidad. Tiene su nombre que se llama hecto, ¿sí? Hecto. Ahí salen los hectolitros o hectómetros también que existen, ¿ya? Miren, existe 10 elevado al cubo, que quiere decir que es transformado en 1000 o multiplicar esa cantidad por 1000, y también tiene su nombre que es kilo, ¿sí? Kilo. Recuerden, ustedes tienen kilómetros, kilolitros también existe. En la actualidad están los kilobytes, ¿sí? Ya se acuerdan ustedes los kilobytes o los kbs que saben decir en lo que es la informática. Entonces ahí está la nomenclatura o por qué tiene esta parte. Miren, si hablamos de kilobytes quiere decir que son 1000 bytes bueno, si hablamos de internet, que están llegando a nuestra red. Y así siguen los nombres, por ejemplo, mega, ¿sí? Ya se acuerdan ustedes, también megabytes. También existe gigabytes y terabytes, que son millones, 1 billón de esta parte aquí, así como nos leyó su compañero. Estos traducidos sería 1 billón, que en potencia sería 10 veces elevado a la 12. Ya vamos a ver por qué dice 10 veces elevado a la 12. Ya, y así mismo como existen las cantidades gigantes, también existen las cantidades pequeñitas, las más pequeñitas que ustedes pueden observar, y también tienen sus nombres. ¿Sí? Miren, por ejemplo, si nos encontramos con 10 elevado a la menos 1, quiere decir que es 0,1. ¿Sí? A eso tiene su nombre que se llama deci. Y acuérdense, hay decilitros, también existen decímetros. ¿Sí? Luego sigue los 10 elevado a la menos 2, que tiene su nombre que es centímetros, centilitros, ¿sí? Etcétera. También puede existir bytes, centibytes también. Pero bueno, como es una cantidad muy pequeña de bytes, no se utiliza mucho. Más bien que sea entre más grande sea, mejor en lo que se refiere a información. Existe los milímetros, existe los micrómetros, los nanómetros y picómetros. Estos pico, nano, micro se ve bastante en lo que es química, donde hablamos de células o de átomos, lo que les preguntaba recién. Son números muy pequeños. Entonces tiene su prefijo, el nombre de llamado de estas potencias, ¿sí? Y su símbolo, como ustedes están viendo aquí. Y igualmente todas estas
Estas diapositivas les voy a dejar, como siempre les dejo, como manera de estudio para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Ahora sí vamos con la notación científica, ¿sí? La notación científica es un número, ¿sí? Un número como el que estamos viendo en azul, miren. Miren, aquí estoy encerrándolo, observen, miren la pantalla. Ahí ustedes pueden observar, está con letras, pero no es más que para abordar qué quiere decir cada letra transformado en número. Ustedes pueden ver aquí N, B, C, D y punto, punto, punto suspensivo, porque pueden seguir más decimales por 10 elevado a la n. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre en la notación científica vamos a tener esa nomenclatura, ¿sí? O esa forma de expresar esa notación científica. La n, ¿sí? La n que ustedes ven aquí donde encerré, quiere decir que es una parte entera, ¿sí? Una parte entera del número. Esta n es una sola cifra. ¿Qué quiero decir esto? Siempre va a ir con un número desde el 1 hasta el 9, ¿sí? Desde el 1 hasta el 9. Y luego BSD es la parte decimal de ese número. Y seguido que dice por 10 a la n, pues es una potencia de base 10 con exponente entero. Siempre el exponente tiene que ser entero. Recuerden de los números enteros. Aquí no puede ir números fraccionarios, nada de eso, ni racionales ni irracionales, no, números enteros en ese exponente de esa base 10. ¿Ya? Y ustedes pueden observar aquí n por 10 a la n. Miren, otra vez aquí está de nuevo la notación científica. Y nos recalca otra vez, n es un número entre 1 y 10. Bueno, a pesar que no se le pone el 10, sino más bien va de 1 a 9. De 1 a 9, o sea, siempre tiene que ir de 1 a 9, coma, y los demás decimales. Y también nos recalca aquí que n minúscula, o el exponente que ustedes están viendo aquí en la parte, mire, observe, es un número entero, ya sea positivo o negativo. Ya vamos a ver cuándo es positivo y ya vamos a ver cuándo es negativo. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, otra vez ejemplos sobre notación científica. Ustedes pueden ver aquí números. A ver, vamos a ver con el primer ejemplo. Aquí lo he puesto, lo he encerrado el primer ejemplo. El número de átomos de 12 gramos de carbono. ¿Sí? Miren, es toda esta cantidad que ustedes están observando aquí. Miren, gigantesca. Sí, gigantesca. Si nosotros queremos mencionarla, a ver, ¿cómo sería mencionada esa cantidad? Billones, tras billones y tras billones, ¿no es cierto? Se nos hace muy difícil mencionarla. ¿Ya? Entonces, para eso es necesario la notación científica. Entonces, miren, todos estos números que ustedes observan aquí, transformado en notación científica, es lo que ven en la parte derecha. ¿Sí? Cuando el número es mayor que 1, acuérdense de esta regla, cuando el número es mayor que 1, estamos tratando de números gigantes, de números grandes. Y el exponente de la base 10, de esta base 10, miren, observen lo que estoy encerrando ahí, de esta base 10, va a ser positivo. Ya, es una regla. Entonces, cuando el número es mayor que 1, digamos un número gigantesco mayor que 1, decimos que la cantidad es gigante y el signo del exponente de la base 10 es positiva, ¿sí? Como ustedes están viendo ahí. Entonces, transformado en notación científica, todo este número grandote que ustedes están viendo ahí, gigante, es 6,022 por 10 elevado a la 23. Ya vamos a ver cuáles son los pasos para seguir para transformar este número acá. Lo importante es conocer la notación científica. En la parte de abajo hay otro ejemplo. Nos dice la masa de un átomo de carbono en gramos. ¿Sí? Miren, entonces acá en cambio no es un número mayor que 1, es un número menor que 1. Es otra regla. Cuando nosotros tenemos un número menor que 1, asimismo muy pequeño, muy demasiado pequeño, decimos o observamos que el exponente en la potencia de 10 otra vez es negativo en cambio. ¿Sí? Entonces es una regla. Entonces cuando el número es menor que 1, el exponente de la base 10 es, o en este caso de la notación científica, el exponente es negativo. ¿Sí? Negativo. Y este número muy pequeñito, demasiado pequeño, ustedes pueden observar que es demasiado pequeño porque es menor que 1. ¿Sí? Y de 0, 0, ceros acompañados de full ceros, entonces decimos que es su forma de transformar la notación científica es la que están ustedes observando en la parte derecha. 1,99 por 10 elevado a la menos 23. Miren, así se lo lee. 1,99 por 10 elevado a la menos 23. Se nos hace más fácil para leerlo incluso
para poderlo nosotros multiplicarlo, para nosotros poderlo sumarlo, restarlo, dividirlo, se nos hace más pequeño y podemos hacer cualquier operación con él. Pero en cambio, si tenemos estos números gigantes, el primero y el otro muy pequeño, se nos va a hacer muy largo las operaciones de multiplicaciones, de divisiones y de restas. Por ende, nace esta linda herramienta que se llama notación científica en lo que es matemáticas. ¿Ya? Bueno, el orden de magnitud simplemente es el exponente, ¿sí? El exponente que tiene la potencia de 10. A eso se refiere con orden de magnitud aquí en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que el exponente es 6, estamos hablando de millones. ¿Sí? Si el exponente es de 2, estamos hablando de billones, y así, etcétera, ¿no es cierto? Igualmente, cuando los números son muy pequeños, entonces nosotros podemos ver el orden de magnitud. Eso es lo que nos quiere decir en esta diapositiva. Ya, ahora vamos a ver los pasos para poder nosotros transformar nota decimal a notación científica. Pero antes, sin nada, preguntarles a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Ya. Muchas gracias. Vamos, sigamos entonces. Entonces, miren, aquí existen dos casos. Cuando el número es mayor que 1, el primer caso, el que estoy encerrando aquí, miren, a ver, si me ayuda aquí. Este primer caso, cuando el número es mayor que 1, la notación decimal. Vamos a transformarlo a notación científica. ¿Cómo? Nosotros vemos este número que, bueno, así se nos hace fácil llamarlo, 3.190.000, ¿no es cierto? Me piden a mí que lo pueda transformar en notación científica. ¿Cómo hago? Cuando nosotros observamos que el número es mayor que 1, recorremos el punto decimal que está aquí, ¿sí? Aunque nosotros no nos los pongan ahí el punto decimal, pero se supone que está el punto decimal ahí. Es como, por ejemplo, los números. Cuando los números en matemáticas, por ejemplo, si ustedes cualquier número lo escriben, se supone que es positivo, mientras no pongan ustedes al lado izquierdo el signo negativo. Se supone que todos los números que ustedes escriban es positivo. Igual, por ejemplo, otro ejemplo de esto es, por ejemplo, las raíces cuadradas. En la raíz cuadrada ustedes saben que solo ponen el símbolo de raíz, pero el índice de la raíz se supone que es 2. Por ende se llama raíz cuadrada. No se lo pone, pero se supone que está ahí. Lo mismo sucede con este número y todos los números más gigantescos. Aunque no esté aquí la coma decimal, se supone que está la coma decimal ahí. Entonces, para transformar la notación decimal a notación científica, yo recorro esa coma decimal las veces que sea, con tal que el número, ¿sí? el número de la notación científica me quede desde 1 a 9. ¿Se acuerdan la regla? Siempre tiene que quedar de 1 a 9. Entonces, miren, por ejemplo, voy a mover esta coma decimal. Muevo un espacio que está ahí, ya le están poniendo el número. 1, 2, otra vez estoy por aquí, ¿no es cierto? Mire, observe la pantalla. 3, me quedé aquí, ¿no es cierto? 3. 4 otra vez, muevo el punto decimal. ¿Sí? 4, 5. ¿Sí? Me puedo quedar aquí aquí, como está aquí el espacio número 4. Pero como ustedes pueden observar, quedaría 319, y el resto. Pero como me dice a mí la regla de notación científica, que el número antes de la coma decimal tiene que estar entre 1 y 9. Y ese 319 no está entre 1 y 9. Entonces, recorro otra vez otro espacio más para ver qué tal queda. A ver, vamos a recorrer otro espacio más, que sería el quinto espacio que recorro hacia la izquierda. Y vemos que el número queda 31. Tampoco cumple con la regla. Entonces, muevo otro espacio más, que sería el sexto, y observo el número que está antes de la coma decimal, que es 3. Ahora sí está entre 1 y 9. Entonces, quedaría hasta aquí la coma. Entonces, miren, me quedaría este número que ustedes están viendo en la parte izquierda, 3,19 por ese punto que ustedes están viendo, es el por 3,19, ¿sí? Solamente cojo los números más significativos, que sería el 19, el 1 y el 9. Los ceros ya no tengo por qué ponerlos ahí. Entonces estamos transformando un número decimal a una notación científica. Entonces, por la base 10 elevado a los espacios que di, como son 6 espacios que di hacia la izquierda, entonces pongo el número 6. Y el signo del 6 va a ser positivo. ¿Sí? Va a ser positivo porque el número es mayor que 1.
Entonces va a ser positivo. Y también podemos ver que el número es gigantesco. Entonces va a ser positivo. Cuando los números son gigantescos, el número de la base 10 es positiva. ¿Sí? Positiva. Preguntas hasta ahí, jóvenes, de cómo transformar un número gigante de notación decimal a notación científica. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. 2 veces voy. ¿No? No, ¿Ninguna dicen. nos dice? ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, como ustedes ven, también estamos recordando, como dijo su compañera, no recuerdo, pero ahora estamos recordando un poco lo que nos han dado. Ya, ahora, bueno, entonces recordar siempre, si yo tengo números grandes y me piden a mí transformar en notación científica, yo recorro la coma hacia la izquierda, las veces que sea, con tal que me quede a mí este número, el número antes de la coma entre 1 a 9, ¿sí? En este caso ha sido 3. Y seguido de la potencia, pues o más claro, de la base, que sería 10, ¿sí? Potencia de base 10. Y el exponente, las veces o los espacios que recorrí hacia la izquierda, pongo el número de veces ahí, que en este caso sería 6. Esa es la clave. Vamos ahora a ver la transformación de un número decimal muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño, a notación científica, que es el siguiente ejemplo que está aquí, miren, que estoy encerrando, que está abajo. ¿Ya? Me dan el número que ustedes están observando en la parte izquierda, ¿sí? Que es 0,00002205, ¿ya? Este me dicen que lo transforme en notación científica. Entonces, primero yo tengo que darme cuenta de que es un número muy pequeño. Cuando es un número pequeño, la regla me dice que la coma, ya vemos ahí la coma, en cambio, la coma decimal, ya no la muevo hacia la izquierda, la muevo hacia la derecha, al contrario, ¿sí? La muevo hacia la derecha y llego hasta el número donde me dé, o más claro, siempre sea entre 1 y 9, otra vez antes de la coma. Recuerden la regla. Entonces vamos a ver. Tengo aquí la coma, voy a recorrerla hacia la derecha. Un espacio, llego hasta aquí, 2 espacios, llego hasta aquí, ¿no es cierto? Y todavía el número sigue siendo muy pequeño. 3 espacios, llego hasta aquí, este punto de aquí, miren, observen, luego sigo 4 espacios, ¿ya? Y luego llego hasta el 5.º espacio y me doy cuenta que antes de la coma decimal que moví, existe un 2, sin contar los ceros que son exactamente lo que estamos eliminando. Entonces, 2,205. La regla me dice que el número antes de la coma tiene que estar entre 1 y 9, y exactamente queda entre 1 y 9. Entonces solo llegaría hasta moverlo hasta ese espacio. Porque miren, imagínense que moviera otro espacio más, que sería el 6.º. El número antes de la coma quedaría 22 y ya no va entre 1 y 9. Entonces no puedo dejarlo con 22, entonces tengo que dejarlo entre 2. Entonces, transformado este número muy pequeño, el que estamos viendo en la izquierda, a notación científica, sería 2,205 o 205 por, otra vez, base 10 elevado a las veces que yo me moví hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Son 5 veces que me moví, pongo el número 5. Pero con la particularidad de que como es un número muy pequeño, el número es negativo, o le pongo el signo menos. Entonces quedaría 2,205 por 10 elevado a la menos 5. Esa sería la regla para transformar dos. Tenemos solamente estos dos casos en lo que es notación científica. Cuando el número es grande y cuando el número es pequeño. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? No, listen. ¿No? Ninguna. Muy bien. Paso a la siguiente. También se daría el caso, o también, recuerden que todos estos temas son sobre la actividad que van a realizar, por eso les he traído esta tarde, ¿sí? Entonces son las actividades que van a realizar. También se da el caso donde, en cambio, al revés, nos dan la notación científica y nos piden que transformemos a notación decimal, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a observar en esta tarde, en este momento. Tenemos dos casos así mismo. Cuando, miren, en la parte, tengo dos casos, de la parte izquierda y el ejemplo de la parte derecha. De la parte izquierda, démonos cuenta de algo, miren. Veamos en la base 10, perdón, en la base 10 tenemos ahí el signo menos,
¿sí? El signo menos en el exponente. ¿De qué trata? ¿De un signo muy grande o un signo, perdón, un número muy grande o un signo o un número muy pequeño? A ver, preguntemos a Michelle Vallejo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, dice. De un Buenas número tardes. muy grande. Muy grande será. A ver, ¿qué me decía este número, este signo de aquí que estamos observando aquí en el exponente? Que Ya el dice, número. ¿Cómo? siempre ¿El número es grande o el número es pequeño? Solo viéndolo al signo yo puedo darme cuenta. Pues Es grande. pequeño. por ¿Qué el dice? signo, dice, es pequeño. Me hablan Pequeño. todos y no los escucho todos. A ver, álcenme Es la mano, por pequeño, favor. dice. Eso, es Dicen pequeño, ya, es bueno, por ahí. pequeño el número. Es negativo. Ya, eso, ya. Entonces por ahí Dicen ya es les escuché. pequeño el número porque es negativo. Eso, ¿no es cierto? Incluso aquí nos está diciendo, el número es más pequeño. Yo solo viendo el exponente en la notación científica, yo puedo darme cuenta si el número es muy pequeño o muy grande. Entonces, lo que les preguntaba, es muy pequeño. Cuando ustedes tienen signo negativo, estamos tratando de números muy pequeños, ¿ya? Leamos un poco lo que nos dice aquí. Dice, puesto que el exponente es menos 6, hacer el número más pequeño moviendo la coma decimal 6 lugares a la izquierda. ¿Sí? 6 lugares a la izquierda tengo que mover el número decimal para convertirlo en notación decimal. Recuerden lo que estamos observando ahora. Estamos observando al contrario, convertir un número en notación científica a notación decimal. Entonces, miren, ustedes saben que aquí está la coma en el número original, ¿no es cierto? Miren, observen, aquí está la coma. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 por 10 elevado a menos 6. Esta coma yo la tengo que mover hacia la izquierda tantas veces me dice este número de acá arriba, este número, perdón, el exponente de la base 10. Entonces, como son 6, entonces yo muevo 6 veces. Entonces, vamos a mover, aquí está. 1, muevo un espacio que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como en esos lugares que he movido no existe ningún número, yo tengo que ir añadiendo ceros. ¿Sí? Añadí 5 ceros y coloco la coma ahí. Y entonces me quedaría este número transformado a notación decimal, me quedaría 0,00001234. ¿Ya? Esa es la regla para poder nosotros transformar una notación científica a notación decimal. Y es exactamente lo que está aquí, lo que está encerrando es la respuesta. Miren, por tanto, 12,3 es igual a 0,0001234. ¿Ya? Esa es la forma para transformar de notación científica a notación decimal. Vamos al ejemplo de la parte derecha. ¿Sí? Otra vez me dan este número en notación científica y me piden que lo transforme en notación decimal. Yo primero para realizar esa parte, si me dieran a mí el caso de realizar esta parte, estos ejercicios, yo tengo que darme cuenta del exponente de la base 10. Es positivo. Cuando es positivo, estamos tratando de números ¿qué? ¿Grandes o pequeños? Grandes dicen porque el signo es más. Exactamente. Muchas gracias, Camila. ¿Ya? Entonces el signo es más, entonces estamos tratando de signos gigantes, grandes. ¿Ya? Entonces, miren, leamos un poquito. Puesto que el exponente es 5, hacer el número más grande moviendo la coma decimal 5 lugares en cambio hacia la derecha. ¿Sí? Si el número es positivo o es grande, yo voy a mover la coma decimal hacia la derecha, ya no hacia la izquierda. La izquierda solamente es cuando los números son pequeños o cuando el signo es negativo. En cambio aquí como el signo es positivo y son números gigantes, entonces yo tengo que mover esa coma decimal hacia la derecha. No se vayan a confundir, por favor. ¿Ya? Entonces, miren, tengo aquí la coma, ¿no es cierto? 3,04 por 10 elevado a la quinta. Entonces yo voy a mover esa coma decimal, tantos lugares me dice ese número de exponente que tengo en la base 10, que sería 5. Entonces, miren, muevo esa coma. Entonces sería 0, 1, a ver, 1, un espacio, ¿no es cierto? Aquí en el 0, sigo con el 4, 0, sería aquí 3 espacios, 4 y 5 espacios terminaría aquí en 0. Como ustedes ven, después del 4 no existe ni un número, entonces yo tengo que ir a añadir ceros, tengo que ir añadiendo ceros. Entonces el número
en notación científica transformado en notación decimal quedaría 304.000. ¿Sí? 304.000. Entonces, por tanto, aquí nos dice 3,04 por 10 elevado a la quinta sería 304.000. ¿Ya? Eso es lo que nos dan de ejemplo. Hemos visto las dos partes. Transformar de notación decimal a notación científica y ahora de notación científica a notación decimal. En nuestra calculadora también podemos ayudar a nuestra calculadora. También podemos tener ahí teclas especiales donde podemos nosotros poner rápidamente el número y nos da en notación científica. Miren, aquí por ejemplo en la calculadora se utiliza bastante esta tecla de aquí, EXP. ¿Sí? Esa EXP significa tener por 10 elevado al número que nos pidan. Ya el número nos toca ponerlo nosotros, ¿no es cierto? Miren, aquí nos da un ejemplo. Para introducir el número 7,3 por 10 elevado a la 9, solo tecleamos el 7, la coma, el 3, tecleamos la tecla EXP y seguido del 9, nada más. Y eso nos quiere representar en la calculadora de 7,3 por 10 elevado a la 9. Bueno, aquí tienen más ejercicios para que ustedes puedan realizarlo. Eso es como un compendio o para que ustedes tengan un conocimiento añadido, digámoslo así, de esta parte de la notación científica. Eso es, jóvenes, lo que les traía esta tarde, ¿sí? Esta tarde, y la actividad que ustedes van a realizar, ya les vuelvo y les explico, es esta de aquí. A ver, les pongo de nuevo aquí en la diapositiva. Miren, esta de aquí, ¿ya? Entonces van a resolver estos dos ejercicios, ¿sí? Que no es más que transformar de notación decimal a notación científica en unos casos, en otros casos de notación científica a notación decimal, responder algunas preguntas. Esto lo van a hacer en una sola hoja y esta actividad consta como si fuera, digámoslo así, examen quimestral. ¿Listo? ¿Preguntas, jóvenes, de lo que van a realizar? No, Licen. Muy bien, Jonathan. Escucho al resto. No, Licen. Ya, entonces está todo claro. Dígame, Camila. Te escucho, Camila. Una pregunta, esta es la última actividad del proyecto 2. Esta es la última actividad y ya comenzamos el proyecto 3, ¿no es cierto? No, Camila. Esta actividad ya es proyecto 3. Sí, esta actividad ya es proyecto 3. O sea, quiere decir, esta actividad es... aquí, miren, me vuelvo otra vez, les comparto otra vez. Solo para que se den cuenta que ahí mismo en el mismo documento les estoy poniendo yo que es el proyecto 3, miren. Y aquí está de nuevo el documento, observen. Esta partecita de aquí, miren, otra vez la cierro. ¿Qué dice ahí? Proyecto 3 es igual a examen del primer quimestre. O sea, esta actividad, la que van a hacer ahora, es considerada como nota de examen quimestral. No se olviden. Ya el segundo parcial o lo que nos pregunta Camila, eso, el segundo parcial son 3 actividades, eso va en el portafolio del segundo parcial y eso se calificará ya en las fechas que les dije, el 25, 26 y 27. ¿Sí? Entonces, las actividades que ustedes realizaron anterior a esta actividad que les estoy enviando es el segundo parcial. Esta actividad que van a realizar ahora es considerada como examen quimestral. ¿Sí? Camila, ¿te quedó claro? Sí, Liz. Muchas gracias. Ya, Camila, no te preocupes. Listo, chicos. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta tal vez? No, Jonathan nos dice que no. ¿Preguntas, jóvenes? En este momento voy a descargar la lista de asistencia. Recuerden, jóvenes, lo que les ponía en el grupo. La lista de asistencia se les carga automáticamente. No tengo que llamarlos uno por uno. Eso se tarda mucho. No sé quién lo hará, pero en mi caso no lo hago yo eso. ¿Sí? Tenemos los medios y podemos descargar automáticamente. Incluso la lista de asistencia siempre la descargo al final para que nadie sea perjudicado y ponerle las asistencias que ustedes tienen. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, pues, como vuelvo y repito, la próxima semana, perdón, yo me voy a conectar a sí mismo para aclarar dudas de estas actividades. No va a haber clase nueva, solamente de esta semana, la otra semana
a ustedes a dedicar a realizar. Y pues la otra semana solamente me conecto a esclarecer dudas. Si no hay ninguna duda, pues simplemente corto la conexión y se acabaría, ¿no es cierto? Ya, chicos, si no hay más preguntas, les agradezco mucho. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, Hasta Licen, luego, que tengan Licen. una Pásense, buena tarde. jóvenes. Ya les Hasta subo luego, estas Licen. actividades al WhatsApp. Ya les subo estas actividades al WhatsApp, no se preocupen. Hasta luego, Nos Licen. vemos. Ya. Hasta Nos luego, vemos, jóvenes. Licen. Hasta luego, Licen.